Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinario que organiza en la Ayn Rand Center Latinoamérica. Mi nombre es María Martí, soy presidente del centro, que hemos fundado hace 1 año y medio con el objetivo de expandir, promover y educar en las ideas de Ayn Rand y su filosofía, el objetivismo. Como ustedes saben, los que ya nos vienen acompañando hace un tiempo, estamos organizando estos webinarios los martes a las 6 de la tarde, hora de Argentina. Lo hacemos a través de Zoom y también lo transmitimos por Facebook Live y los dejamos también grabados en YouTube para si algunas personas no pueden acompañarnos cuando estamos en vivo. El martes, la semana que viene, nos estamos tomando una semana de descanso, porque estamos organizando nuevas actividades que ya les vamos a comentar, así que no tendremos webinario, pero el jueves que viene, perdón, este jueves, 6 de agosto, vamos a tenerlo al economista Iván Carrino. Hacemos todos los jueves entrevistas en Instagram Live en forma más relajada y contando un poco experiencias personales, el contacto de la gente, cómo han conocido a Ayn Rand, cuáles son las obras preferidas. Así que este jueves tendremos el honor de tenerlo a nuestro amigo economista Iván Carrino. Para aquellos que son nuevos, les pedimos que nos acompañen también en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página aynrandlatam.org, donde hay buen material y que venimos traduciendo buen contenido también de distintos objetivistas. Que se suscriban también a nuestro newsletter mensual, el Rand Express, en donde les contamos las nuevas actividades, concursos y contenidos que está desarrollando el centro, y que nos acompañen también en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, estamos bajo el nombre Ayn Rand Center Latinoamérica, en un grupo de discusión que tenemos que es Ayn Rand Latinoamérica, y en Instagram, Twitter y YouTube en Ayn Rand Latam. Próximamente, saben que el 2 de septiembre es el día que se celebra la magna obra de Ayn Rand, que es la Rebelión de Atlas, así que próximamente acompáñenos en las redes, que vamos a lanzar un concurso de videos para que nos manden aquellas personas que han leído la novela, por supuesto, en 2 minutos, cuál ha sido su experiencia con la novela, qué los ha impactado, cuáles son las ideas que obtuvieron de las novelas y de alguna manera cómo les ha cambiado la vida si eso ha sido así. Así que próximamente en las redes sociales se van a enterar de lo que vamos a hacer y esperamos sus videos para antes del 2 de septiembre. También nos pueden contactar por cualquier pregunta o charla que quieren organizar, tanto con el staff del Ayn Rand Center como también intelectuales de objetivistas que hay alrededor del mundo. Pueden escribirnos a estos 2 mails y podemos organizar diferentes actividades. Y hoy tenemos un webinario muy especial para todos los latinoamericanos. Estamos preocupados y estamos permanentemente mirando lo que ocurre en Venezuela, y siempre sentimos mucha empatía por nuestros amigos venezolanos, tratando de ver cómo logran salir de su situación. Por eso contacté a una amiga que nunca conocí personalmente, espero poder hacerlo pronto, que es Andrea Rondón, que en este momento ella vive en Venezuela, y queremos que nos cuente un poco qué situación se está viviendo en Venezuela, y es una gran lectora también de Ayn Rand, y queremos que nos cuente también cómo piensa que pueden influenciar las ideas de Ayn Rand, la filosofía de Ayn Rand en Venezuela, teniendo en cuenta un poco que la política y la economía de los países en los que vivimos no dejan de ser consecuencias de las ideas que hay instaladas en una sociedad. Y nosotros hemos escuchado mucho de Venezuela, digamos que en el fondo la gente, si bien no quiere saber más nada con Maduro y está cansado de la corrupción, en el fondo siguen manteniendo ideas de orden socialistas. Entonces Andrea nos va a contar un poco más sobre esta situación. Para presentársela formalmente, Andrea es doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, es profesora universitaria, es miembro del comité académico de Se Dice Libertad, y es coautora del libro La supresión sistemática de derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad, libro que escribió junto a Ricardo Manuel Rojas. Antes de introducirla a Andrea y darle la bienvenida, les vamos a poner una pequeña encuesta muy rápido, que lo hacemos en todas las ocasiones, para ver un poco el nivel de conocimiento que tiene nuestra audiencia respecto a las ideas de Ayn Rand. Los que ya nos acompañan lo han hecho varias veces, pero nos sigue sirviendo esta información.
Así que bueno, ahora sí, sin más, Andrea, ¿estás por ahí? Me parece que Andrea no está. Sí, está Sí. por ahí. Hola María, ¿cómo Andrea, estás? ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor y estamos todos queriendo saber un poco qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Sabemos que también sos una buena lectora ahí de las ideas de Ayn Rand y ver, digamos, si las ideas de Ayn Rand con esto que estamos haciendo con el centro podemos llegar también a ayudar un poco a el cambio, aunque sea a largo plazo, en Venezuela. Así que bienvenida, gracias por estar aquí. Y te dejo Gracias a acá ti. con... No, un placer. Te dejo aquí con la audiencia para que nos cuentes un poco lo que nos quieras contar. Gracias María por la invitación, gracias a los que se han conectado. Yo quiero en la tarde de hoy, en esta charla sobre escapando del infierno, cómo las ideas de Ayn Rand cambian o pueden cambiar Venezuela. La dividí o la pienso dividir en dos partes. Una primera parte es cómo es la receptividad, por así decirlo, de las ideas de Ayn Rand aquí en Venezuela, que la hay. Vamos, les voy a precisar en qué medida, ¿no? Y una segunda parte, cómo seguimos invocando estas ideas para hacer un verdadero cambio y si no, para ayudar en la educación, tratar de cambiar un poco esa mentalidad socialista que indicaba María, porque tú haces una encuesta rápidamente aquí en Venezuela y la gran mayoría va a rechazar el régimen de Maduro, también el régimen chavista, pero si tú haces unas preguntas un poco más profundas de ciertos temas, usted está de acuerdo con el control de precios, usted está de acuerdo con el control de cambio, los controles y las regulaciones, nos vamos a conseguir todavía con cierta resistencia a las ideas de libertad, a las ideas que promovía Ayn Rand a través de toda su obra, ¿no? ¿Cómo llega Ayn Rand o cuál es mi percepción de cómo llegan las ideas en esta primera parte? ¿Cómo llegan las ideas de Ayn Rand aquí a Venezuela? Digamos que llegan a un grupo muy pequeño de venezolanos, principalmente los que estudiaron en Estados Unidos, tuvieron la posibilidad de leer estas novelas, La Rebelión de Atlas, sobre todo La Rebelión de Atlas en los colegios, en los high school allá en Estados Unidos, y les parecía un dato curioso, les parecía curioso que una novelista hiciera esa defensa a ultranza del capitalismo, de la ética del capitalismo, si lo quieren ver de algún modo, de la figura del empresario, porque en la literatura la figura del empresario es incluso hasta satanizada. Digamos, Ayn Rand viene a ser una de las primeras, y estoy hablando ya a mitad del siglo XX, a lo largo de toda una rica cultura que es la literatura, Ayn Rand llega a ser una de las primeras en defender la figura del empresario y la figura del empresario en sentido amplio. Entonces, Ayn Rand se presenta para ese selecto grupo en los años, estoy hablando de los años 70, 80, cuando La Rebelión de Atlas se publica en 1957, es decir, La Rebelión de Atlas llega relativamente tarde a un número más o menos representativo de estas personas que les estoy diciendo que tuvieron la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, su high school, su bachillerato, como decimos aquí en Venezuela, y al principio les parecía como divertido y curioso. Muy pocos veían algo más allá de una novelista disruptiva, no veían que había detrás de todo esto una propuesta filosófica, el objetivismo, una propuesta filosófica tan válida como la que puedas ver, por ejemplo, en la Escuela Austríaca de Economía, a través de autores como Mises, Hayek, o en el ordoliberalismo, aquí estoy hablando de corrientes liberales, claro, y con cierto contenido y componente filosófico. No la veían con esa magnitud o esa importancia. Pocos la llegan a ver con esa importancia y aquí yo voy a destacar a los fundadores de Se Dice Libertad, que es el think tank en el que yo me he formado como liberal. Me formé por allá por el año 1999 como liberal, como estudiante del pregrado de Derecho. Y de las familias fundadoras de Se Dice Libertad,
consideraron, vamos a fundar, se dice Libertad, una asociación civil sin fines de lucro para promover las ideas de libertad a través de la defensa de la libertad económica y propiedad privada. Esa idea en Venezuela, en la Venezuela de los años 80, era completamente disruptiva. Y era muy congruente al momento de fundarse Dice Libertad que una de sus bases filosóficas o una de sus escritoras o autoras emblema era Ayn Rand a través de la rebelión de Atlas. De hecho, muchos de los fundadores de Se Dice Libertad empezaron la biblioteca de Se Dice Libertad, que se dice es un think tank que tiene 35 años de fundado, es uno de los más antiguos de la región. Empiezan a crear o empiezan a fundar la biblioteca de Se Dice Libertad con las obras de Ayn Rand, con la rebelión de Atlas. Muchos decían, ¿para qué pierdes papel en eso? ¿Para qué pierdes tiempo y dinero en traer estos libros en una Venezuela? La Venezuela de los años 80 era una Venezuela socialista también. Carlos Alberto Montaner, Plinio Puleyo y Álvaro Vargas Llosa, hijo, en El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y toda la saga de ese libro, es decir que la Venezuela antes de Chávez era una Venezuela socialista vegetariana, socialista light, pero socialista al fin y al cabo. Así que traer a una autora como Ayn Rand, fundar un think tank como Se Dice Libertad, era algo así, tal vez como arar en la nada, ¿no? Era como ser una ola, nada más, aislado en el mar, ¿no? De un mar socialista. Light, pero un mar socialista al fin y al cabo. De los fundadores de Se Dice Libertad no perdieron la creencia que no importa, yo traigo, no sé, 50 libros, regalo 50 libros, La Rebelión de Atlas. Algunos lo usarán como pisapapeles, es muy probable que lo hayan hecho, pero otros lo leerán y algo les quedará. Y de hecho, a muchos nos quedó, yo no seré esa generación inmediata, yo empecé a leer Ayn Rand en la década del 2000, pero 2 décadas antes ya Ayn Rand era más conocida y no era tan ajena al foro venezolano. Y claro, foro cultural venezolano, y estoy hablando, sí, un foro reducido todavía, estoy hablando de empresarios, estoy hablando de universitarios, no eran la mayoría dentro de los espacios empresariales y universitarios. Estos lectores de Ayn Rand seguían siendo la minoría. Pero estas ideas ya habían llegado en los años 80. Y las advertencias que hacía Ayn Rand en la rebelión de Atlas, esas advertencias ya lo veían en la Venezuela democrática, en la Venezuela de la etapa democrática. Estoy hablando de 1 o 2 décadas antes de que llegara Chávez. Chávez llega al poder, mejor dicho, es electo democráticamente, hay una responsabilidad de la sociedad venezolana en eso, hay que reconocerlo. Llega democráticamente en 1998, pero 2 décadas atrás, las ideas de libertad o las ideas de Ayn Rand formalmente a través de Se Dice Libertad llegan en esas 2 décadas. Y hay una divulgación del pensamiento de Ayn Rand no masivo, lo reconozco, y en cabeza minoritaria, lo que les comenté, en universitarios y en empresarios. Tomen en cuenta, llegan pero de una manera, por así decirlo, bastante informal. Ayn Rand no forma parte de las lecturas obligatorias o incluso lecturas recomendadas en las universidades. Forma parte de lecturas de clubs de lectura, de círculos de lectores que tienen actividades extracurriculares. Siguen siendo universitarios, llega a lecturas de universitarios, pero no necesariamente llegan a las aulas universitarias. Ayn Rand llega a las aulas universitarias, por así decirlo, recomendaciones ya de profesores que no la tildan de la loca, literalmente me conseguían muchos profesores que se expresaban así, la loca de esa defensa ultraliberal o neoliberal, también he escuchado esos términos en las universidades precisamente,
Es defensora ultranza del neoliberalismo y muy criticada dentro de ciertos espacios, llega a las universidades ya como recomendación e incluso como lectura a veces obligatoria de ciertas materias por el año 2005, por el año 2010. Es decir, ya cuando estaba ya la etapa democrática formalmente de Venezuela termina. Yo digo que la dictadura en Venezuela no es de estos últimos años, sino la dictadura en Venezuela comienza cuando se dicta por caminos inconstitucionales que no estaban previstos en la Constitución de 1961, cuando se dicta la Constitución de 1999. Entonces, digamos, formalmente, y ya de un modo más representativo, Ayn Rand como autora, no solamente como una novelista con estas ideas un poco curiosas, las novelas de Ayn Rand y ya los ensayos intelectuales de Ayn Rand, porque vamos a estar claros, uno llega a esta autora principalmente por sus novelas, La rebelión de Atlas o Manantial, y llega después a sus ensayos intelectuales, La virtud del egoísmo, El capitalismo como ideario, como el ideal desconocido. Estoy hablando de ensayos que ya publica por los años 60. La filosofía, ¿quién la necesita? Es al principio de los 80. Entonces, ya uno por el año 2005, 2010, ya cuando se ha instaurado la dictadura de Chávez y ya empieza a mostrar visos de violencia en el discurso y en los hechos, porque Chávez cuando llega al poder, llega, como dije, origen democrático, lamentablemente, pero que se transforma en autoritarismo y en totalitarismo. Eso ocurre, de hecho, Ricardo Manuel Rojas, que ha sido invitado para estos seminarios virtuales, es autor de un libro muy interesante sobre el tema, porque creo que son los signos de nuestros tiempos en América Latina, regímenes de origen democrático, pero que se transforman en autoritarios y totalitarios. Bueno, el régimen de Chávez se convierte ya en totalitario y autoritario ya por los años 2005, 2006, pero paradójicamente en ese tiempo llega de una forma un poco más evidente y representativa en las universidades y en otros espacios Ayn Rand. Entonces, en Venezuela ocurre, uno llega a las ideas de Ayn Rand tal vez de forma reactiva a lo que está ocurriendo en el país, porque mucho de lo que Ayn Rand denuncia en la rebelión de Atlas, sobre todo la rebelión de Atlas, lo vemos en carne propia en el día a día en Venezuela. Por ejemplo, dentro del liberalismo, dentro de la doctrina liberal, cuando tratamos de divulgar estas ideas de libertad a través de la literatura, el sol de la tarde, perdón, a través de la literatura, uno siempre recomienda novelas distópicas y siempre se menciona, y últimamente se menciona mucho, a Orwell, 1984, Rebelión en la Granja, también Ray Bradbury con Fahrenheit 451, también se menciona Un Mundo Feliz de Huxley, pero nunca mencionan a Ayn Rand. Ayn Rand es otro ejemplo de literatura distópica por el cual tú puedes perfectamente poner de ejemplo cómo esas sociedades distópicas representan avasallamientos o son contrarias a los derechos de cada uno de los individuos, y en esas sociedades distópicas, en esas historias distópicas, se hace una denuncia de la realidad. Y eso es lo que estaba haciendo Ayn Rand, y al mismo tiempo es lo mismo que estábamos viviendo en degradación en Venezuela. Quienes se habrán leído La rebelión de Atlas habrán visto que es una gran huelga. De hecho, iba a ser el nombre inicial de la novela. Una gran huelga de los empresarios, de aquellos empresarios en sentido amplio, aquellos con capacidad de crear, porque se darán cuenta que los primeros que empiezan a formar parte de esa huelga también son artistas, son aquellos que tienen capacidad de creación, no solamente en el ámbito industrial, como puede ser la familia de Daphne Taggart, o Francisco de Anconia, o Han Rieder, va mucho más allá. Y eso es lo interesante también de obras como La rebelión de Atlas, te hace entender muy bien
de qué se trata la idea de empresario, que no es solamente aquel que detenta o es dueño de una empresa, es mucho más allá, es aquel que es capaz de crear y mejorar la calidad de vida, no solamente el propio, sino de los demás, a cambio de una contraprestación. Fin de lucro, siempre eso es lo que estamos persiguiendo todos, ¿no? Y eso no hay que satanizarlo, y es algo que también hay que rescatar de la obra de Ayn Rand, ¿no? Que el lucro no es pecado, sino hay que perseguirlo, y forma parte de nuestro proyecto de vida perfectamente, o para llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Bueno, si se dan cuenta, en la rebelión de Atlas, estos empresarios van a una huelga como reacción a las constantes regulaciones por parte del poder, por parte del Estado, a los constantes abusos de aquellos empresarios, en realidad saqueadores, la otra clase que se nos presenta en la rebelión de Atlas. Están los emprendedores, los empresarios, los que tienen capacidad de creación, y están los saqueadores. Bueno, aupados por los saqueadores, por aquellos que quieren vivir o quieren lograr beneficios sin un trabajo propio, sin una contraprestación. Bueno, cansados de esas eternas regulaciones, se escapan muchos, o sea, sí, escapan a la montaña de Galt, que es la pregunta que siempre está presente, ¿quién es John Galt? Y que termina en una ciudad o un mundo ideal, mejor dicho, en el que no es que no hay estados, hay unas reglas propias que cada quien se establece en respeto del otro y del trabajo del otro, y a cambio de una contraprestación, que es lo que está inmanente en cada uno de estos discursos liberales, ¿no? No obtener nada, sino a cambio de una contraprestación, a cambio de un esfuerzo propio. Pero a lo largo de la historia te muestra cómo poco a poco se va haciendo asfixiante esa regulación, y hay una famosa cita de Ayn Rand que dice, a través de uno de sus personajes y a través de esta novela, es: cuando te das cuenta que tienes que pedir permiso para todo, cuando te das cuenta que el dinero termina en manos de quien trafica favores, cuando te das cuenta que la ley no está para protegerte, sino para favorecer a ciertos privilegiados, te das cuenta que estás en manos o estás en una sociedad condenada. Bueno, la rebelión de Atlas es un relato de cómo se llega a una sociedad condenada y cómo hay una propuesta de salir de esa sociedad condenada a través de un grupo selecto, sí, de hombres en sentido inclusivo, hombres y mujeres, porque ahí la representante, podríamos decir, en esencia es Dagny Taggart, capaces de crear, y son una respuesta a esa sociedad condenada, que no solamente es condenada por el Estado, sino también por una cultura estatista y estatólatra, que adora al Estado. Esa propuesta, o digamos esas ideas de Ayn Rand, veíamos como en Venezuela poco a poco se venían replicando, ¿no? Aquí en Venezuela siempre hemos tenido una cultura de control de precios. Muchas de las regulaciones presentes en la rebelión de Atlas hablan de las regulaciones de los controles de precios para lograr esa igualdad material entre los distintos empresarios. Bueno, aquí en Venezuela vivíamos en esos primeros años, 2005, 2010, de los que les estoy hablando, en donde el discurso de Chávez comienza a cambiar y a ser violento, y su acción también comienza a ser violento. Eso también va acompañado de todo un aparato legislativo, regulatorio, que acompaña ese discurso y ese accionar violento, y se traduce principalmente en los controles de precios, controles de cambio, que están muy presentes en la obra de Ayn Rand. Y en Venezuela se vivía en paralelo muy similar a lo que describe Ayn Rand, a las advertencias que viene siendo Ayn Rand a través de una novela como esta, que la medida en que tú estableces controles y regulaciones, no es que estás beneficiando al consumidor o al usuario de ese determinado bien o servicio, estás condenándonos básicamente a todos, porque el que produce ese bien y ese servicio lo va a hacer a pérdida, y si lo hace a pérdida no solamente pierde él, perdemos todos. Ese discurso tan propio de la rebelión de Atlas lo veíamos nosotros en Venezuela, no solamente con el control de precios y el control de cambio. Es decir, al principio estas medidas eran recibidas con mucha alegría, porque decían, bueno, ya por fin voy a adquirir un producto más barato. Pero nos dábamos cuenta, la mayor parte de las personas se daban cuenta que, ya va, pero al producir a pérdida, cada vez menos empresarios están produciendo
ese bien o prestando ese producto, ese servicio. Así que tengo que empezar a hacer colas por un producto que está empezando a escasear, porque no todo el mundo va a producir a pérdida. Ah, pero entonces tantas regulaciones terminan asfixiando a una empresa que no por decisión propia, sino porque llegaron a ese punto tienen que cerrar. Entonces, nuevamente, tengo que hacer cola por un bien que está escaseando, porque ya no todo el mundo lo está produciendo. Entonces, se descubre de una forma muy dolorosa, más allá de los libros, pero los libros te lo ilustran también y te enseña, o sea, hay una correspondencia, que los controles no per se son dañinos, no es porque lo están aplicando el régimen de Maduro y luego el régimen de Chávez y luego el régimen de Maduro, sino que son dañinos per se. Eso lamentablemente lo estamos aprendiendo en carne propia. Claro, luego el comportamiento de los controles en Venezuela se mueve de un modo muy errático, por así decirlo. A veces lo aplican férreamente, hay otras veces que lo relajan, porque estamos hablando de la aplicación de controles por 20 años. No los puedes aplicar eternamente, porque tú puedes tener una aspiración a controlarlo todo, la fatal arrogancia de la que nos hablaba Hayek, pero efectivamente no lo puedes controlar todo, porque el mercado siempre se va a abrir camino. El mejor ejemplo, Dagny Taggart, cada vez que le colocaban un obstáculo, y a pesar de que Han Reader y muchos le decían, pero ya abandona porque les estás haciendo un favor al tratar de que siga sobreviviendo tu empresa de ferrocarriles, también a tu hermano Jim, que no sirve para nada, cada obstáculo que se le presentaba a Dagny Taggart, ella siempre encontraba la forma, de eludir el obstáculo y seguir. Ella es un perfecto ejemplo de que el mercado siempre se abre camino. Y cuando uno dice, los liberales cuando nos escuchan hablar, el mercado se autorregula, el mercado siempre se abre camino, es los seres humanos tratando todos de sobrevivir para alcanzar nuestros fines y propósitos. Que al fin y al cabo también esa es una idea que está muy presente en la obra de Ayn Rand. No hay ser humano que no tenga un proyecto de vida, que no tenga fines y propósitos. Y para alcanzar esos fines y propósitos, tú elaboras o tú armas todo tu proyecto de vida para alcanzarlo. Eso lo vemos a través de muchos de estos personajes de la rebelión de Atlas, también lo vamos a ver en sus otras novelas. Claro, sus otras novelas, menos conocidas, más cortas, pero que igual tienen una reflexión, no lo vas a ver de un modo tan contundente y tan frontal como lo ves en la rebelión de Atlas o Manantial. Que Manantial también te habla de un proyecto de vida, de las motivaciones para alcanzar ese proyecto de vida por tu elección. Y que ese proyecto de vida no sea regulado por otros o que no sea fijado por otros. Entonces, yo veo que en los últimos años, Think como se dice Libertad, esas nuevas generaciones, y yo no me estoy incluyendo como nueva generación, sino tal vez la generación siguiente, esa primera generación de los años 80, fundadora de Se Dice, que fueron de los que primero trajeron esas lecturas de Ayn Rand y las trajeron para un grupo determinado, luego se hizo un poco más amplio ese grupo, me incluyo allí, y ya hoy en día el trabajo de Se Dice Libertad, de las universidades, de objetivistas, sí, porque hay varios objetivistas entre nosotros, de mi generación, están formando esa nueva generación de venezolanos que ya son capaces de ver estas vinculaciones, estas advertencias de Ayn Rand de una forma más directa con lo que ocurre en el caso venezolano. Y hacer conexiones con el objetivismo, con la Escuela Austríaca de Economía, que es otra de, digamos, yo soy más lectora de la Escuela Austríaca de Economía, aunque sigo siendo una gran admiradora de Ayn Rand. Yo no encuentro esas tensiones o tensiones irreconciliables entre el objetivismo y la Escuela Austríaca de Economía. Me parece que se complementan perfectamente. De hecho, la acción humana está representada de forma literaria, de forma de ficción, en la rebelión de Atlas. La acción humana, que es ese tratado de economía a través del cual Mises desarrolla la metodología, el gran método de la praxeología que va a caracterizar a la Escuela Austríaca de Economía. Entonces existen vasos comunicantes y que yo les puedo hablar de las distintas escuelas, reconociendo tensiones entre las distintas escuelas porque es normal, tienen
tienen desarrollos distintos, con mayor intensidad en una que otra área, pero que encuentro vasos comunicantes entre un Mises y un Ayn Rand, porque de hecho Mises se declaró admirador de la obra de Ayn Rand. De hecho, de puño y letra le expresaba su admiración por una novela como esta, una novela valiente porque era disruptiva para la época. Que yo pueda hablar en estos términos, que además yo no sea la única hablando de estos términos, y que ya lo hago formalmente en la universidad, en las universidades. Yo he insistido mucho en los espacios de la universidad porque son los espacios en donde yo realmente me muevo, además de los think tanks, pero yo creo que son la base para replicar y formar nuevas generaciones que no se quedan solamente en la universidad. Muchos de los que han sido mis estudiantes, los estudiantes de otros profesores, con las mismas inclinaciones filosóficas que yo tengo, forman parte de partidos políticos. Bueno, voy a ser honesta. Forman parte de un partido político, 20, porque de los otros voy a ser también muy honesta. Son bastante adversarios y bastante reactivos a las ideas de Ayn Rand. Y esa es la etapa en la que nos encontramos hoy en día en Venezuela. Ayn Rand, luego del año tal vez 2005-2006, se hace bastante popular, no solamente en gente de mi generación, sino en gente mucho más joven. De hecho, es más popular en gente en sus 20 y 30 años. Es menos popular en gente de mi edad, que estoy hablando de gente entre 30 y 50 años. Pero, digamos, Ayn Rand ha penetrado bastante y en espacios que uno no se imaginaba, por ejemplo, lo que estoy diciendo, partido político 20, por ejemplo, del 2010 en adelante hasta hoy. Hay círculos de lectura de Ayn Rand, no se la sataniza, incluso los que tienen críticas respecto de Ayn Rand conocen su obra, no hablan simple y llanamente, no caen en falacias ad hominem, conocen la obra de Ayn Rand, no la comparten, pero la conocen a los objetivistas de América Latina, conocen a una María Martí, conocen a un Ricardo Manuel Rojas, conocen a un Eduardo Martí, es decir, conocen sobre todo argentinos, que son los que yo veo que tienen un trabajo más de difusión mucho más largo aquí en América Latina. Ustedes me corregirán, los que me están oyendo, María también. Pero hoy en día no somos tan reactivos en Venezuela a las ideas de Ayn Rand por una parte, y por otra parte, sus críticos conocen la obra de Ayn Rand. Por supuesto, no todos lamentablemente son seguidores o reconocen cualidades a la obra de Ayn Rand, y ese es el trabajo que yo destaco, que nos queda mucho por delante. Desde el punto de vista hoy en día, ¿cómo nos conseguimos? Con las advertencias que les dije al principio, que ustedes le preguntan a la gran mayoría de los venezolanos aquí o que han emigrado, si adversan al régimen de Chávez, sí, les dirán que sí. Adversan al régimen de Maduro, sí, les dirán que sí, abierto y frontalmente. ¿Y usted está de acuerdo con las ideas de, por ejemplo, de Alexandra Ocasio-Cortez? Bueno, no, tiene ideas interesantes. ¿Y usted está de acuerdo con algunas propuestas del Partido Socialdemócrata en Estados Unidos? Bueno, sí, tiene algunas propuestas interesantes también. Y durante esta cuarentena, algunos países de América Latina, como por ejemplo El Salvador, tomó como medidas la suspensión del pago de cánones de arrendamiento y también controles de precios respecto de productos como los barbijos o las mascarillas y el gel antibacterial. ¿Qué le parece? No, es perfectamente justificable en época de pandemia. Bueno, lamentablemente tenemos un trabajo que hacer allí, porque a pesar de que la obra de Ayn Rand cada vez es más conocida, cada vez encontramos más ciertas sus advertencias, porque Ayn Rand, cuando escribe La Rebelión de Atlas en 1957, es advirtiéndole a Estados Unidos de caer en de lo que ella huía, que era la revolución rusa, la revolución bolchevique de 1917, que a pesar de que es una sociedad libre, tiene medidas socialdemócratas que tarde o temprano la van a llevar a lo que es el comunismo, una etapa mucho más elaborada y avanzada de lo que es el socialismo, y hay que entender que el socialismo en cualquiera de sus manifestaciones, incluida la socialdemocracia, te va a conllevar a eso. Bueno, todo ese trabajo hay que hacerlo.
no todos vemos esos vasos comunicantes entre la obra de Ayn Rand y lo que ocurre en Venezuela, y sobre todo en épocas tan duras como puede ser una pandemia, porque siempre lo van a vincular con riesgos al derecho a la vida. Siempre van a salir otra vez esos grandes temas. Pero la salud es un derecho también, cuando dentro del liberalismo y la propia Ayn Rand también, en la virtud del egoísmo, reconoce que los únicos derechos fundamentales son vida, propiedad y libertad, que el derecho más importante para llevar a cabo tu proyecto de vida es el derecho a la vida, y que el derecho a la propiedad es la forma de instrumentalizarlo, de llevar a cabo ese proyecto de vida. Y claro, al atacar el proyecto de vida, al atacar la propiedad, estás atacando también la forma de llevar tu proyecto de vida y estás atacando la vida misma, que es algo lo que quisimos hacer Ricardo Manuel Rojas y yo en este trabajo que destacaba María, en este libro, la supresión sistemática de la propiedad como un crimen de lesa humanidad. Hoy en día, en Venezuela, nos encontramos en esa etapa, en la que un grupo de nosotros, podemos decir, al atacar la propiedad y de forma sistemática y de forma como política de Estado, a lo largo de este tiempo y de una forma intencional, y ahí está metida la política monetaria, ahí está metida las políticas que llevan a la inflación, ahí está metida las distorsiones del Banco Central. Todas estas políticas en cabeza del Estado y que terminan atacando la propiedad, en última instancia también atacan el derecho a la vida, y el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional penal llega a ser conocido como un crimen de lesa humanidad, que tiene las mismas distorsiones, tiene los mismos efectos que tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzosas, etcétera, etcétera. Hoy en día, hablar desde esta posición es cada vez menos difícil que hace 20 años. Sin embargo, sigue siendo difícil, y sin embargo tenemos que hacer este trabajo pedagógico, si se quiere, a pesar de que se vive en carne propia las dificultades y las dificultades de un régimen socialista. Entonces, uno se asiste de autoras como Ayn Rand. La propia vida de Ayn Rand es un buen ejemplo de cómo el socialismo puede truncar un proyecto de vida. Hayek, desde la otra acera, también lo está advirtiendo en Camino a la Servidumbre. Yo siempre veo muchas conexiones entre autoras como Ayn Rand con la rebelión de Atlas, porque no le está hablando a países comunistas, le está hablando a sociedades libres, para evitar que dejen de ser libres, para evitar que se transformen en sociedades cerradas, por así decirlo, como por ejemplo la venezolana, o como por ejemplo lo que fue la Unión Soviética, de la que ella escapó. Hayek también hace esas mismas advertencias, ya desde la teoría dogmática, desde una posición, es un libro político que es Camino a la Servidumbre, y la acción humana de Mises también hace esas advertencias, y también con la mentalidad anticapitalista, hace esas advertencias y también te dice cuál es el remedio, por así decirlo, ante esas advertencias, o cuáles son las herramientas de las que se puede asistir a esas sociedades libres para evitar caer en lo que tradicionalmente siempre se cae a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, en ese socialismo del siglo XXI hoy en día, ¿no? Pero digamos, hoy en día, ya cerrando, hablar de la destrucción de la propiedad, hablar de que los únicos derechos son vida, libertad y propiedad, hablar de la ética del capitalismo, rescatar la figura del empresario, que es una de las que te permite calidad de vida, y empresario en un sentido amplio, gracias a figuras como irreverentes y disruptivas dentro de la literatura y dentro de la intelectualidad en general, como Ayn Rand a mitad del siglo XX. Hoy en día mi trabajo y mi forma de denunciar lo que está pasando y una forma de defender mi proyecto de vida, porque yo lo tengo amenazado aquí en Venezuela, se me hace más fácil, y siguen siendo herramientas, y se está formando nuevas generaciones que permiten difundir la obra de Ayn Rand y al mismo tiempo alertar a futuras generaciones y a otros países de los riesgos que comporta un Estado empresario, un Estado regulador, un Estado intervencionista, que a pesar de que se vista con el ropaje de legalidad, si atropella derechos y libertades, si dificulta tu proyecto de vida o trata de imponer
un proyecto de vida distinto al que tú escoges, eso hay que denunciarlo y hay que elevar la voz en contra de eso. Entonces, ya cerrando un poco más estas ideas para dar pie a las preguntas, hoy en día autoras como Ayn Rand y todos los que les mencioné, que además forman parte de mi lectura y de mis líneas de investigación en Se dice libertad, son autores que me facilitan la divulgación de las ideas de libertad, de la ética del capitalismo, de la reafirmación del individuo, de la libertad como valor absoluto, y me permite formar nuevas generaciones que tengan un efecto multiplicador de estas ideas que estoy defendiendo, para que algún día, tal vez no lo vea yo, porque tampoco voy a ser naif o ingenuo al respecto, algún día se empiecen a crear las bases para la reconstrucción de un país como Venezuela y países que se encuentran en situación similar como Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Me encantó tu charla y me gusta la sensación digamos, que me da saber que aunque sea un pequeño grupo, pero que las ideas en un grupo son aceptadas, que se están promoviendo, y claramente esto no es, los cambios nunca se producen en el corto plazo, no hay atajos, ella decía es una mente a la vez, paso a paso, pero en algún momento hay que empezar. Y veo justamente que vos con CEDICE están empezando a hacer eso, y realmente los felicito por lo que están haciendo. A la gente, al público, los invito a hacer sus preguntas aquí en el Q&A. Me gustaría empezar yo con una pregunta. Cuando leemos La Rebelión de Atlas, es un poco lo que describiste vos muy bien, ¿no? Leemos La Rebelión de Atlas, que fue una obra que fue terminada en los años 50, y la leemos hoy y decimos, ¿cómo pudo Ayn Rand describir tan bien en esa época lo que está ocurriendo hoy prácticamente en todos los países de Latinoamérica? En mayor o en menor medida está ocurriendo en todos nuestros países. Y uno dice, bueno, era una bestia brusca, porque son esos ojos brillantes que tenía esta bruja, se adivinó todo lo que iba a ocurrir. Y en realidad lo que ella sabía muy bien es que, en definitiva, todas las ideas que se estaban enseñando en las universidades de Estados Unidos, todos los intelectuales que habían comprado un poco todas esas ideas socialistas de la filosofía franco-alemana, que estaban todos metidos ahora en las universidades americanas, iban a terminar educando generaciones que iban a creer justamente en el socialismo, que iban a votar por gobiernos interventores, que fijaran precios, que daran cada vez más impuestos, que intervinieran en la vida de las personas y que violaran cada vez más los derechos individuales. Ahora, en América Latina vemos eso, todos nuestros gobiernos, más o menos, son exactamente lo mismo. Pero en definitiva, salvo, bueno, en la mayoría de los países de Latinoamérica son políticos que nosotros votamos, es decir, no es que llegan al poder mágicamente. Nosotros elegimos lo que ellos nos venden, o quizás al revés, ellos nos terminan vendiendo lo que en el fondo la mayoría de la gente quiere. Entonces, ¿por qué pensás que en Latinoamérica ha arraigado tanto estas ideas de no quiero hacerme responsable de mi vida, quiero que alguien se haga cargo de ella, quiero que alguien me diga cómo vivir, quiero que alguien me diga qué producir, cómo educarme, porque en definitiva la educación también está completamente tomada por el Estado y nos educan como ellos quieren? ¿Por qué pensás que ocurre esto y de qué manera de a poquito podemos ir rompiendo este nudo? ¿Y cómo es la educación en Venezuela? También me gustaría, sí. Sí, no es fácil. Además, digamos, todas estas ideas que buscan sustituir la responsabilidad individual y que recaiga en papá Estado, además todas estas ideas se van modernizando, por así decirlo, ¿no? No se quedan simple y llanamente en comunismo, marxismo, sino se presentan con un nuevo ropaje. De hecho, Ayn Rand siempre lo anticipaba, que los movimientos feministas, los movimientos de ciertas comunidades LGBT, movimientos ambientalistas, tienen ese lenguaje al fin y al cabo, tienen todo ese discurso. Entonces tal vez es caer muy abajo o digamos, caes sin darte cuenta que ese discurso se ha modernizado, no tienes un ojo crítico por una parte, y por el otro lado, a veces es un tema de prefiero que se encargue otro, encargarme yo. Es algo tal vez incluso hasta instintivo, porque vamos a reconocerlo, incluso nosotros cuando yo hablo de estos temas, yo estoy haciendo un plus más allá de
buscar la gasolina en determinado día, a buscar los alimentos en determinado día, estoy haciendo un adicional que implica un trabajo adicional, implica un esfuerzo adicional. No todo el mundo está en capacidad o quiere, mejor dicho, no tanto capacidad, la capacidad creo que la tenemos todos, pero no todo el mundo quiere hacer ese adicional. Prefiere que ese adicional se encargue el Estado, o la famosa película de Matrix, cuando Morfeo te ofrece las dos pastillas. ¿Quieres la verdad o quieres vivir dentro de la matriz, dentro de Matrix? Casi todo el mundo escoge a John Pantoliano y dice, yo quiero vivir engañado. A mí no me, yo quiero pensar que me estoy comiendo ese bistec y que sabe a carne. Todo el mundo quiere la vía fácil, lamentablemente. Entonces, incluso dentro de nosotros mismos hay esa dualidad, pero hay algo que nos lleva más allá, una Dagny Taggart que todos tenemos, que está por encima de ese James Taggart, si lo quieres ver de algún modo, y se sobrepone. Pero yo creo que la mejor forma tal vez de que en esa dualidad gane ese plus, ese agregado y podamos resistir a esas políticas estatistas, es trabajos de este tipo y constantemente. Y que en algún momento van a calar en una o dos personas. Por lo que tú dices, porque no es un trabajo de respuesta inmediata, es un trabajo de mediano y largo plazo y tal vez voy a ser un poco disruptiva cuando diga esto, pero Zanotti a mí una vez me decía, ya la sabiduría que dan los años, Andrea, el liberalismo no son ideas masivas. Tal vez el liberalismo está para que llegue a una determinada élite, y élite bien entendido, que es la que va a dirigir las instituciones que efectivamente van a controlar van a servir de pesos y contrapesos al poder del Estado. Es también entender muchas limitaciones y no sé, tal vez eso último es un poco pesimista, pero también es realista, un poco de dosis de realidad. Por eso es que América Latina nunca sale de estos eternos regímenes que parece la sustitución de uno peor que el otro, ¿no? Sí. Y antes de empezar con las preguntas aquí del público, hay una cosa que también decía Rand, porque vos describiste muy bien el esfuerzo extra que tiene que hacer uno cuando se hace responsable de su propia vida y cuando quiere lograr de su vida que florezca, digamos, implica un esfuerzo, implica pensar, implica tomar riesgo, perseverancia, que no todo el mundo por ahí está dispuesto a hacerlo. Pero por el otro lado tenés a los creadores, a los productores, a la gente que realmente está dispuesta a ir más allá porque quieren tener una mejor vida o porque quieren mejorar la vida de sus familias y de su gente cercana, que también está el tema de la culpa, ¿no? Ayn Rand decía siempre que digamos, que el mal es impotente y que solamente logra el poder cuando los buenos se quedan callados, cuando a los buenos se los hace sentir culpables. Y yo creo que también eso se da un poco en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos toda una casta empresarial, que muchos no son realmente empresarios, sino más que nada son empresarios, digamos, pero tenemos a los empresarios que también se sienten culpables por ser ambiciosos, se sienten culpables por generar plata, entonces son un caldo de cultivo perfecto para que venga un tirano y te diga, vos sos culpable de ambición y de egoísmo, así que voy a sacarte parte, y agachan la cabeza y entregan un poco justamente por ese sentimiento. Supongo que en Venezuela ocurre algo similar, ¿verdad? ¿No? Sí, no, definitivamente. Aquí palabras en la virtud del egoísmo. Ese es un ensayo que yo recomiendo y siempre recomiendo como una advertencia. La autora te está diciendo que el egoísmo es una virtud y el altruismo es un vicio. Velo en una forma abierta, porque lamentablemente también hay cierto sector, cierto discurso de la religión católica que ayuda mucho a ver al egoísmo como un pecado y al altruismo como, o el servir al otro, o entregar tu vida al otro, digamos, lamentablemente cierto sector de la religión católica ayuda mucho, ¿no? En Venezuela también. Y sí, palabras como ambición, lucro, aquí se esconde mucho la palabra ánimo de lucro. ¿Por qué el lucro? ¿Por qué el perseguir un lucro tiene que ser un pecado? O sea, es algo en interés de todos. El perseguir mi propio interés sin perjudicar al del lado terminará beneficiando a todos. Eso también lo decía Adam Smith, pero claro, si te satanizan a Adam Smith como el ogro de la mano invisible, por supuesto, en las universidades, queda calado eso. Y sí, en Venezuela también existe eso, del lado de los empresarios, del lado de los universitarios,
del lado del común de la gente también, porque hablan de egoísmo, ambición en términos despectivos, y sí, el asusar la culpa ayuda mucho a discursos socialistas de este corte. Claro. Vamos a ir acá a las preguntas del público. Andrea Henry dice, ¿qué recomendación harías a venezolanos viviendo en Argentina que quieren promover las ideas del liberalismo entre los miembros de la comunidad de migrantes venezolanos, pero que siguen eligiendo opciones como Cambiemos, o son apáticos o renuentes a las ideas de los referentes libertarios argentinos? ¿Qué podemos hacer para inspirar a los venezolanos que están acá, para ayudar a cambiar las ideas, digamos, hacia la libertad y también para ayudar a Venezuela? Sí, no es fácil, sobre todo en el caso de los emigrantes, porque me ha pasado, no sé si le ha pasado a Henry, pero los que se han ido del país han hecho como una especie de divorcio completo con Venezuela, no quieren saber de Venezuela, y al desvincularse completamente del caso venezolano, no ven que los errores de los que se llegó aquí a Venezuela se pueden replicar en otros países. De hecho, como buscan desesperadamente rehacer su vida en México, cuando se le advirtió de López Obrador, cuando se hacían advertencias de los Kirchner o ciertas políticas de Cambiemos, siempre te decían, no, tú estás hablando desde el caso venezolano, Argentina y México no son el caso venezolano, o España no es el caso venezolano. Tú dices, el ser humano sí es el mismo, lamentablemente, las ideas, las aspiraciones totalitarias sí son las mismas, tan solo que los métodos cambiarán o llegarán más o menos con mayor o menor velocidad, pero siempre llegan. Entonces, a pesar de lo doloroso que ha sido emigrar de Venezuela, recordar que el caso venezolano te va a perseguir por siempre, porque naciste en Venezuela. Eso es algo que no lo vas a cambiar nunca, porque si dejaste tu vida allí, dejaste familiares allí, no te puedes desligar completamente, y porque el caso venezolano no es único, tendrá ciertas peculiaridades, pero el caso venezolano es un ejemplo en el siglo XXI de lo que ocurrió en muchos regímenes a lo largo del siglo XX. Entonces, si tú no lo adviertes, se va a seguir replicando en el siglo XXI en ahora tu casa, en ahora el país que decidiste que fuera tu casa. Entonces, es tener conciencia de eso. Es una forma de recordarle. Exacto. Miguel pregunta acá, si tuvieras que decir alguna diferencia entre lo ocurrido en Cuba y lo ocurrido en Venezuela, ¿podrías mencionar específicamente alguna, Andrea? ¿O ves exactamente un paralelo y es el mismo camino, que lo llevó hasta ahí y ahora tendrán que salir de la misma manera? Yo creo que fue hasta peor, porque las ideas en pro del Estado, o que el Estado lo podía hacer todo, y en reacción a lo que antes existía, porque digamos, la Revolución Cubana en 1959 fue en reacción a una férrea dictadura que existía antes. En el caso de Venezuela no era dictadura, pero sí era una defección de los partidos políticos. Entonces, lamentablemente, no hay mucha diferencia. De hecho, Venezuela es un caso actualizado del cubano, pero peor porque lamentablemente aquí teníamos los recursos como el petróleo, que lo que hace es que tal vez la mirada internacional no se posara sino hasta hace 2 o 3 años, lamentablemente. El petróleo permitió que se estableciera el Foro de Sao Paulo y financiar campañas similares. Digamos, el petróleo permitió que pudiéramos exportar nuestro producto más acabado, que fue el socialismo del siglo XXI. Pero en esencia, Venezuela y Cuba no se diferencian. Fue reactivo ante lo que antes existía. En realidad no había verdaderas instituciones inclusivas, e inclusivas estoy hablando en términos de Douglas North, libre mercado, que no se privilegiara a una élite, que fuera efectivamente igualdad ante la ley, no a favorecer a privilegiados, y se presentó tanto en Cuba como en Venezuela. Entonces, la diferencia, no hay ninguna diferencia en cuanto a su origen, y el caso venezolano tal vez sería peor por el petróleo, porque, bueno, estábamos, y fue por la vía democrática. Exacto, sí. Acá Henry pregunta, se dice, es más técnica esta pregunta, hay un se dice para maduritos porque casi todos los cursos son para jóvenes. No, yo les recomendaría, no, se dicen, yo no soy joven, yo di los cursos para gente de mi edad y gente mucho mayor. ¿Ah?
Una niña sos. No, gracias, pero no, con 45 años no creo, pero no, en CEDICE hay distintos cursos, y está, se dice joven hasta gente con mucha mayor edad. Claro, dependiendo de lo que se quiere realmente, y hay para todos, desde los que están ABC dentro del liberalismo hasta los que ya son un poco más técnicos e incluso te preguntan las diferencias entre la Escuela Austríaca de Economía y la Escuela de Chicago, que sabemos que ya son otros temas, y cuando te hacen esas preguntas porque ya hay una lectura. Pero no, el propio CEDICE tiene sus líneas para, no hay limitaciones de edad, pero además yo invito a seguir a instituciones como la de María, a figuras como la de María Martí, a la de Ricardo Manuel Rojas, y yo mencioné aquí a varios liberales, Alberto Venegas Lynch, hijo, o sea, por ejemplo, Argentina, a pesar de que está bastante cerca del caso venezolano, tiene una envidiable tradición de intelectuales liberales, que además tienen una exposición y están en redes y están tan activos que no hay forma de decir no tengo acceso a la información liberal en América Latina. No, hay, de hecho, aquí has mencionado y aquí has tenido a Antonella Martí, has tenido, o sea, ahí van, o sea, tú menciónalos, y tenemos una larga tradición de la que aprender, o sea, por falta de exponentes del liberalismo y por falta de mecanismos o de think tanks, créeme que no nos podemos quejar. Bueno, Henry, me parece que entonces ahora se va a unir. Pregunta aquí, vamos a ver, ¿tenés 10 minutos más? Porque estamos en horario, pero voy a robarte 10 minutos más de tu tiempo. Juan Carlos pregunta, la autorreflexión está muy presente en la rebelión de Atlas, quizás más que en el manantial. ¿Es posible considerar que la autorreflexión es el primer cimiento, no solo de la libertad, sino del propio proceso empresarial? Esto tomando en consideración los discursos de Francisco de Anconia, John Calk, y el mismo de digamos, la vida de Halley y de Ragnar, digamos que hubo todo un proceso de, ¿no?, de introspección y de preparación para lo que... Sí. Totalmente cierto, e incluso tú colocas el ejemplo de Ayn Rand a través de los distintos discursos de los personajes en literatura. Dentro de la Escuela Austríaca de Economía está Israel Kirzner, Israel Kirzner, dentro de la Escuela Austríaca, y digamos uno de los pocos autores vivos, estudiantes directos de Mises. Y en América Latina una línea de investigación similar a la de Israel Kirzner, que es sobre la empresarialidad, es con Adrián Rabier, un economista argentino también muy conocido. Y cuando te hablan de empresarialidad en términos amplios, que es un proceso de autodescubrimiento personal, es justamente eso, es la chispa de donde tú dices, ya va, aquí está la idea y cómo exploto esa idea y cómo la llevo a cabo, es el estar pendiente, el estado de alerta del que te habla Israel Kirzner, que también lo tenía que decir Daphne Taggart, y Han Rieder cuando va a procesar su gran aleación, su gran metal Rieder, es decir, todos lo tenemos, unos más desarrollados que otros. ¿Y cómo los desarrolla? Yo lo digo, hoy en día, más allá de una novela, primero el talento nato, pero la lectura, estar en el trabajo constantemente, porque estar allí, la disciplina, el trabajo, te conecta las ideas y ahí está el proceso de descubrimiento en cualquier nicho en donde te encuentres. Y por eso yo rescato tanto la novela de Ayn Rand, cuando te habla de empresario, de empresarialidad, te lo habla en distintos ámbitos, que es un proceso de creación, de descubrimiento y de creación. Sí, es un círculo, yo digo, es un círculo virtuoso, es un círculo también vicioso, ¿no? Porque en definitiva nos pasaba con Eduardo, con mi hermano, que en su momento trajimos Junior Achievement en Argentina, la trajo él, pero yo trabajé mucho tiempo con él, y enseñábamos a los chicos cómo ser emprendedores. Pero después lo que nos pasaba es que muchos de los chicos que realmente llegaban a ser buenos emprendedores terminaban emigrando. El contexto y el marco en donde querían ser emprendedores no colaboraban justamente a que ellos pudieran serlo. Entonces ahí cuando nos dimos cuenta también que era importante cambiar el marco para que estos emprendedores pudieran realmente florecer. Así que hay que trabajar en las dos cosas, ¿no? En la reflexión, en tratar de generar habilidades, en animarse a vivir la vida y al mismo tiempo en tratar de generar un contexto que sea amigable con el emprendedurismo. Sabino acá pregunta, ¿es el capitalismo, socialismo o esclavismo
fases de la historia de la humanidad o son simplemente órdenes jurídicos? ¿Cuál es el orden jurídico de un sistema político objetivista? Vos que sos abogada. Sí, sí, sí. Bueno, Ayn Rand no lo toca tan abiertamente, por ejemplo, en la rebelión de Atlas, aunque ya te lo da a entender. Cuando tú ves una sociedad hiperregulada, que tiene una fuerte presencia del Estado, en lugar de la voluntad de las partes, la sola autonomía de la voluntad de las partes, lo que mejor acuerda es con el otro, el mejor proceso de transacción con el otro, lo que conviene entre ambos, siempre y cuando no esté viciado el consentimiento, no haya violencia de por medio, esa es la mejor regulación, ese es el mejor ordenamiento jurídico posible, a partir del hombre y su forma de relacionarse con el otro. Por eso es que Ayn Rand, el objetivismo sí es individualista, pero está muy consciente que el hombre forma parte de una sociedad. Eso lo dice Ayn Rand, lo ves en la rebelión de Atlas, necesitas del otro definitivamente, y lo ves en los otros autores también liberales. Por ejemplo, Frederick Bastiat, que es anterior y que es inspiración de todos estos autores de los que estoy hablando, en la ley te indica que la mejor forma, la mejor ley es la que hace el hombre. A partir de allí, y luego podrá estar revestida con las formalidades de publicidad a través de una ley en sentido formal, pero la materia prima de ese ordenamiento jurídico es la autonomía de la voluntad de las partes. Y el único límite es no dañar al otro, no abusar del otro. Ese es el principio o la base de un ordenamiento jurídico. Y cuando ves un ordenamiento jurídico hiperregulado, hiperintervenido, son señales de alerta de que estás en un régimen autoritario y totalitario y que su brazo ejecutor es la ley desvirtuada. Exacto. Bueno, y ella definía también cuando, digamos, su definición de capitalismo era el sistema basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo el derecho de propiedad, y donde el gobierno, su único rol justamente era proteger esos derechos individuales. Con lo cual ahí también ha sido muy clara. Acá pregunta Eudis, buenas tardes, en Venezuela hay algunas sociedades de derecha, en una de ellas el director ha hecho varios ensayos tratando de refutar a Ayn Rand. ¿Cómo enfrentarse a eso cuando los conservadores trabajan para que el pensamiento de Rand sea rechazado tanto o más que el pensamiento de Marx? Vos seguramente estás en las redes sociales, sabrás también que hay mucho lío ahora entre los conservadores y los liberales y los libertarios y demás, y Ayn Rand a veces también queda ahí atrapada en el medio. ¿Qué tenés para comentarle aquí a Ulis? Sí, lo veo mucho y lamentablemente las redes que a veces en países como estos, en donde existe una gran censura y donde han eliminado los mecanismos tradicionales de comunicación, las redes se han convertido en una verdadera herramienta, pero al mismo tiempo también se han mal utilizado justamente para esto. Yo les diría a ellos, no se enfrasquen en debates que no son debates. Si son discusiones de personas que lamentablemente caen en descalificar, en falacias ad hominem, eso no es un debate, eso no es una discusión de la que se va a tener un aporte realmente y que eso se va a traducir en multiplicar estas ideas o dar a conocer estas ideas. Simple y llanamente les gusta o caen en el insulto fácil porque además tampoco conocen realmente el pensamiento de Rand para refutarla. No la refutan desde el conocimiento o desde la crítica, como pueden hacer algunos intelectuales serios, sino la refutan desde el insulto y desde el desconocimiento. Entonces hay que saber en qué batallas te vas a meter realmente, en dónde vale la pena realmente invertir tu tiempo. Yo, si no son personas que conocen realmente el pensamiento de Ayn Rand, y si realmente su discurso, sus palabras son desde la falacia ad hominem y desde el insulto, o ignorarlas por completo, porque eso es perder el tiempo y enfocarme realmente en quien va a tener un debate serio. Estoy de acuerdo. Yo creo que los izquierdistas muchos los critican por determinados temas. En el caso de los conservadores me he encontrado con mucha gente que no ha leído específicamente la idea de Rand, pero el hecho que ella sea atea y que no haya estado en contra del aborto, creo que se agarran de esas dos cosas para criticar todas sus ideas sin haberlas estudiado plenamente. Pero bueno, es leerla, estudiarla y también estudiar también los argumentos de la oposición para poder refutarlos con justamente no ad hominem, no con falacias, sino con realmente argumentos racionales. Nos quedan dos preguntas. Adriana pregunta, ¿cuál es la diferencia de la oposición en Venezuela y el socialismo
si tienen las mismas ideas? ¿Qué solución tiene si no hay partidos liberales y la única que existe es María Corina Machado? Bueno, las dos preguntas son un poco difíciles, sobre todo la última. No Lamentablemente, sé. la mayor parte de los partidos de oposición o que se identifican de oposición en Venezuela no, no son realmente socialistas, lamentablemente. Son un socialismo light, si lo quieren ver de algún modo, no están acompañados del discurso violento, del elemento violento que tiene el régimen chavista o de Maduro, pero creen en esencia en los controles, creen en esencia en el control de cambio, en el control de precios, creen en esencia en limitar la propiedad privada y lamentablemente sabemos a qué nos ha conducido todo esto, porque eso lo tuvimos antes en una democracia precaria, pero la tuvimos en esa democracia que fueron las bases para conocer a Chávez, lamentablemente. Chávez no es espontáneo, es consecuencia de algo, ¿no? ¿Qué solución hay si María Corina es la única que defiende abiertamente que es liberal? Porque ella sí no ha tenido prurito en decir que es abiertamente liberal. Es muy difícil, porque incluso María Corina, como partido político, no está reconocida formalmente. O sea, es un partido porque evidentemente tiene la legitimidad del apoyo y de la adhesión de muchos de nosotros, pero legalmente no está reconocida como partido, ¿no? Lo cual es muy típico, es muy propio en una dictadura. Pero no tengo respuesta a eso. Allí, si te soy sincera, la respuesta política, estamos entrampados. Sí, acá alguien comenta socialismo zen como Cambiemos aquí en Argentina, algo similar. Totalmente. Max pregunta acá, a Chávez en su momento, o Maduro ahora, ¿lo ves como un socialista realmente que creen en sus ideas o como corruptos escondidos detrás del traje político, pero con el único fin de tomar el gobierno para su propio beneficio y el de sus secuaces? No, en estos individuos sí hay una ideología. Sí creían en esas ideas. Chávez creía profundamente en estas ideas. Y el creer en estas ideas es una de las consecuencias de ser corrupto y, bueno, por supuesto, beneficiarse económicamente de eso. Pero más que eso, hay un autor, un historiador mexicano que no es precisamente liberal, que es Enrique Krause, que decía cómo el poder es realmente lo que atrae a personas de este tipo. Lo que buscan con ideologías como esta es el poder y sostenerse en el poder. Y los mecanismos para hacerlo es a través de, bueno, sí, envilecer la propiedad privada o hacerla estatal, si es posible, atacar el sector privado, etcétera, etcétera. Pero no son corruptos promedio ni buscan solamente un beneficio personal, sino es perpetuarse en el tiempo y que sus ideas se perpetúen en el tiempo. Es lo mismo que pasa con la Cuba, con una revolución, entre comillas, desde el año 59. Eso no es solamente corrupción, eso es porque hay una ideología que creen en esa ideología, lamentablemente, y es una ideología que busca controlar al ser humano. Eso está presente en Chávez y estaba presente en Maduro. No se equivoquen con que es solamente un gobierno de corruptos. Es mucho más allá de eso y lamentablemente yo lo veo en Cristina Kirchner, lo veo en el peronismo, lo veo en todas esas, en todos esos movimientos. Es más que corrupción, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. Nos quedan dos cositas más. Acá, bueno, Alejandro Benoit dice, le súper recomiendo el libro escrito por Andrea y por Ricardo Rojas. Contanos, hacenos un breve resumen de qué temas tocan en el libro y cuál fue el objetivo de ustedes al escribirlo. El objetivo era que... Recordar el título, que es un título largo. Sí, es la supresión sistemática de la propiedad como crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque crimen de lesa humanidad, por lo general, se vincula con desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos, torturas, es decir, asesinatos, es decir, delitos que atentan directamente contra la vida, la libertad y la integridad física. Ricardo y yo decíamos, la propiedad también atenta contra la vida y la integridad física, tan solo que no va a ser tan directa, va a ser indirecta, va a ser con el tiempo. Pero es que tú definitivamente, si tú afectas los elementos de subsistencia del individuo, y ahí está la propiedad, la posibilidad de contratar libremente, la posibilidad de producir libremente, la posibilidad de proveer, prestar servicios libremente, vas a llegar a los mismos resultados que a unos tratos crueles e inhumanos, tan solo que tardarás más tiempo.
Y lamentablemente eso no está visto de ese modo. Y las denuncias, las demandas, las denuncias contra Chávez y hoy contra Maduro ante la Corte Penal Internacional no le dan este giro del ataque a la propiedad. Y nosotros intentábamos era complementar, por supuesto que ha habido ataques a la integridad física contra una población, contra los opositores, tratos crueles e inhumanos, pero al mismo tiempo también ha habido ataques a la propiedad con esta misma intención y ha sido contra todo un país. Entonces queríamos complementar esas denuncias que existen contra el régimen de Chávez y de Maduro y concientizar de que la propiedad tiene la misma entidad que la vida y que la libertad, porque si no existía esta denuncia o esta denuncia con este giro, es porque no se le ha dado la verdadera dimensión a la propiedad. Se ha considerado como algo secundario, algo instrumental, algo así como que durante pandemia, la vida o la economía. No, tú no lo puedes poner en términos contradictorios, uno se complementa al otro. Si tú sacrificas la economía, estás sacrificando en última instancia la vida. El no tener esa conciencia es por eso que no se ha visto el ataque a la propiedad como un crimen de lesa humanidad y queríamos dar conciencia de ello. Del Lenca, y también es el primer paso para censura la libertad de expresión, ¿no? Si no tenés propiedad y no tenés dónde expresarte, lo primero que perdés es justamente la posibilidad de dar tu opinión y de ser una contraposición al régimen de turno. Totalmente. Aquí, si no respetas la propiedad de los medios de comunicación, existe un único medio de comunicación. ¿Tú crees que con su línea editorial van a admitir o tolerar una pluralidad de opiniones? No. Y lamentablemente lo ves allí, lo ves en la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de religión también, lo ves en muchos ámbitos. Entonces queríamos colocar como ejemplo, y colocamos muchos ejemplos en el libro, de cómo en Venezuela el ataque a la propiedad lleva a estrangular el derecho a la vida y a la libertad. Andrea, gracias. Antes de terminar, ya te he sacado más tiempo del prometido. ¿Qué consejo? Yo estoy aquí en Argentina. Argentina está siguiendo muy malos pasos y siempre decimos que tenemos mucho miedo de terminar como Venezuela. La realidad es así. ¿Y qué consejos? Vos estás en Venezuela, no te quisiste ir de Venezuela, querés hacer la lucha desde adentro. Y nosotros estamos aquí también. ¿Qué consejos nos darían? ¿Sobre qué cosas tenemos que abrir los ojos? ¿Pensás realmente que Argentina realmente está siguiendo esos mismos pasos y tenemos manera estamos a tiempo de evitarlo? Un último consejo acá para tus vecinos. Bueno, no sé si están a tiempo de evitarlo, es decir, no sé qué tan afectados están los pesos y contrapesos propios de un Estado de Derecho, que son los que limitan el poder del Estado. No sé qué tan desbordado está ese poder, lamentablemente. Lo único que sí digo es que siempre, independientemente en qué condiciones se encuentra el país, no dejar, si decidiste quedarte, que hoy en día es tan legítimo irse como quedarse, yo no cuestiono a quien se ha ido, incluso en el caso argentino, tal y como están tampoco, pero si decidiste quedarte, no te puedes quedar simple y llanamente a trabajar, estudiar, vivir tu vida. No, tienes que dar ese más. Y ese más es participando en foros de este tipo, con el público que sea, abierto a estas ideas o no, tienes que ser abierto a eso. Y creo que todos tenemos esa posibilidad. Así yo tenga tribuna como profesora, el ama de casa tiene tribuna en la cola para buscar el alimento, o aquel que está buscando la gasolina, tú tienes tribuna con el vecino. Así suene como que estás evangelizando, pero no te puedes quedar callado cuando ves una regulación, una intervención, tú tienes que manifestarlo y decirlo de viva voz. Esa es la responsabilidad que nos queda a los que nos quedamos, a los que decidimos quedarnos. Y a los que están afuera, concientizar de que a pesar de que es una sociedad libre, la sociedad libre no es eterna. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Eso es una reflexión liberal muy común. Este trabajo nunca cesa. Este trabajo siempre está presente. Entonces, nos tocó al argentino, al venezolano, nos tocó hacer este trabajo de evangelización en el país y en donde nos toque. Esa es una marca de nuestra generación, de la mía, de las siguientes y de las anteriores. Es lo que nos tocó. Y no podemos rehuir esa responsabilidad. Estoy de acuerdo, Andrea. Te agradezco.
enormemente tu tiempo. ¿Cómo tienen libros ahí de Ayn Rand? ¿Les llegan bien? ¿Tienen acceso a ellos? ¿O están en falta también, en escasez? Mira, de hecho, no, sí tenemos, y no solamente a través de la librería de Se Dice, sino a través de otras librerías que no tienen problema en vender a Ayn Rand. Venden autores de distintos pensamientos y Ayn Rand es uno de ellos, lo venden y conocen su obra. Entonces, digamos, no hay excusa, también consigues por Mercado Libre, por las librerías de Se Dice, por librerías normales, no liberales necesariamente, consigues las obras de Ayn Rand. No necesariamente en esa presentación tapadura, pero las consigues. Si querés leerla, la podés leer. Bueno, y también estamos organizando con Andrea a ver la posibilidad de llevar unos cuantos intelectuales objetivistas a Venezuela. Vamos a ver si lo logramos. Así generamos un poco de lío también. Andrea, muchísimas gracias. Quedan algunas preguntas, pero ya nos hemos pasado del tiempo. Gracias a toda la audiencia por estar aquí. Gracias Nixon, que está ahí en el backstage y siempre es el hombre ahí que nos salva la parte tecnológica. Y gran compañero acá de aventuras en el Ayn Rand Center. Gracias Andrea nuevamente. Esperemos tenerte de vuelta y ojalá que la próxima vez que te tengamos la situación en Venezuela al menos haya mejorado un poquito. No, gracias a ustedes, gracias a ti María por la invitación siempre, y yo soy admiradora de su trabajo porque a mí me encanta Ayn Rand y a mí me encantan los liberales argentinos. De hecho, yo aprendí de liberalismo no solamente con Se Dice, sino con los liberales argentinos. Bueno, muchísimas gracias. Algo bien debemos estar haciendo. Te mando un beso grande y lo mejor para vos, y cuídense también de esta peste que nos está agarrando a todos. Me refiero al socialismo. Gracias. Exacto. Sí. Hasta luego a todos.